A ver, Carlos Gallardo es economista, es gerente general del Instituto de Economía, IP, el Instituto Peruano de Economía. Discúlpame, Carlos, pero a veces me equivoco con el IEP y supongo que no nada más alejado de la realidad. Instituto de Estudios Peruanos, IEP, quien hace justamente las encuestas, y el Instituto Peruano de Economía, IP. Carlos, un placer, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a ti, buenas noches, Cristian. Carlos, a ver, hablamos justamente a los pocos días de que el ministro de Economía, Contreras, aceptó estar en una recesión. Yo solamente te voy a leer, para arrancar un poco la entrevista, lo que Marcelo Rocha Brún, periodista, tuiteó. Esto se llama un poquito reporte fiel, pero conociendo a Marcelo no me queda duda que él lo ha escuchado y por eso lo transmite en su cuenta de Twitter. Luis Felipe Castellanos, CEO de Intercorp, en una llamada con inversionistas ayer: las expectativas del mercado para una rápida recuperación económica se han desvanecido. ¿Coincides con esta apreciación del CEO de Intercorp, Carlos? Creo que está adelantándose probablemente a la nueva elección en el 2026 y los 30 meses y pico que nos quedan hasta entonces, y todavía el hecho de que no hay acciones concretas, ¿no? Hoy lo que hemos escuchado la semana pasada o esta semana, hace unos días, del ministro es un plan, pero claro, entre los anuncios y los hechos concretos todavía hay muchas contingencias que pueden ocurrir. Entonces, en la medida que yo no vea nada todavía y me quede solo en los anuncios, sin duda tengo bastantes coincidencias con él, pero creo que hay que esperar con este optimismo que ha pedido el ministro, que las acciones se concreten, ¿no? Para cambiar justamente eso. Aquí te quería preguntar, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? La frase en inglés dice "don't tell it, show it", o sea, no me lo digas, sino muéstramelo, ¿no? Entonces, claro, voy a reactivar la economía, voy a asignar tanto presupuesto a esto, ¿no? Le voy a asignar tanto presupuesto, pero que lo asignen, pues no significa efectivamente que se vaya a invertir y que vayas, digamos, a destrabar, entre comillas, no significa que algunos proyectos mineros que están, digamos, frenados hace muchos años, vayan a empezar justamente a operar o por lo menos a ser construidos. ¿Qué tendría que pasar entonces para que ya no sea una promesa sino una realidad? Por lo menos, no sé, algún acto de gobierno que pueda darle luz a los inversionistas, pues, que hay un cambio y que ya no solamente se trata de promesas, que el papel aguanta todo, sino que efectivamente se han comprado un proyecto en sacarlo adelante y eso de alguna manera va a empezar a hacer girar un poquito el motor de la economía. Sí, yo creo que es clave ahí algo en lo que ha hecho bastante énfasis él, que ha sido la minería, ¿no? Cristian, sin la minería este año, la caída que espera el IPE, por ejemplo, que es de menos 0.3 hacia el cierre del año, ¿no? Sería alrededor de 4 o 5 veces más sin la minería, ¿no? O sea, esa es la magnitud que tenemos. Entonces, si los 7 proyectos por casi $5.000 millones que ha puesto en una línea de prioridad de aquí al 2025 se empiezan a concretar, ¿no? Sin duda creo que no solo deberíamos ver que el PBI despierta, sino que deberíamos ver también una reacción en las expectativas empresariales. Creo que eso es clave. Entonces, para que eso ocurra, ¿no? Estas contingencias que te mencionaba hace un momento son importantes, que las instituciones vinculadas, y en el caso de la minería, son varios ministerios, varias entidades con incentivos que no siempre están alineados, ¿no? a que el proyecto salga, ¿no es cierto? Estamos hablando de minería sostenible, ¿no es cierto? Deberían salir y no deberían tomarse 3 años en salir, ¿no? Entonces, si empezamos a ver que estos proyectos caminan, creo que es un buen primer paso, ¿no? Eso como para comenzar. Otro aspecto que ha mencionado, por ejemplo, es el de las asociaciones público-privadas, ¿no? Y resalta la cantidad de proyectos que se han adjudicado este año y lo que tiene en cartera para el próximo. Yo creo que es un reto, nuevamente, es un reto muy, muy grande, ¿no? Él ha hablado de 40 proyectos y que se podrían adjudicar en un solo año. Para que te des una idea, 40 proyectos puede ser todo lo que ejecuta un gobierno entero en 5 años, ¿no? Entonces es un reto grande hacerlo.
Y entonces, nuevamente, ahí depende de varias instituciones que tienen que estar trabajando alrededor de que estos proyectos salgan adelante, ¿no? Y entonces es eso, nuevamente el mismo tipo de contingencia que te menciono que hay que superar como país, ¿no? Que las entidades se alineen hacia que la inversión fluya, ¿no? Creo que esas dos cosas son como aspectos importantes que podrían moverte las expectativas. ¿Es realista, digamos, esa cartera que ha planteado? Porque claro, tú me decías que finalmente es un súper reto porque no es lo que se podría hacer en un gobierno de 5 años, hacerlo en un tiempo más corto. Entonces, claro, mi duda viene, ¿es realista o nuevamente el papel aguanta todo hasta que veamos hechos concretos? Es eso justamente, ¿no? El ministro incluso ha hablado de algunos, de que podrían adjudicarse en solo el primer trimestre del próximo año ya 2.000 millones de dólares, ¿no? Este paquete de 40 proyectos, él ha dicho que suman 8.000 millones, entonces él ha dicho que se podría adjudicar tan solo ahorita, ¿no? Porque estamos a la vuelta de la esquina de marzo, ¿no? Y entonces habrá que ver para creer, y eso es justo lo que te menciono, ¿no? O sea, creo que hay que ver acciones, ¿no? Para que las expectativas realmente se empiecen a mover. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, él ha mencionado Chavimochic, que sería una gran noticia, ¿no es cierto? Que esto esté resuelto en este verano. Igual Chinecas, ¿no? O sea, creo que el aprovechar esta ampliación de fronteras agrícolas, duplicar digamos, las capacidades que se tienen, podrían ser buenas noticias también para el agro en general, que está bastante golpeado este año. Ok, ahorita voy a volver nuevamente a esta lista que ha planteado el gobierno, pero solamente quiero volver a lo que escribió o tuiteó Marcelo Rochabrún en relación a lo dicho por el CEO de Intercoop. Dice, para una rápida recuperación económica se han desvanecido. Digamos, tú como economista podrás también, me imagino, interpretar un poco lo que dice Luis Felipe Castellanos, pero ¿qué se tendría que haber entendido como una rápida recuperación? Y finalmente, al haberse desvanecido, ¿qué debemos entender por una recuperación económica más lenta, si se quiere? ¿De qué plazos estamos hablando? ¿Que hubiese sido rápida y ante esa imposibilidad de hacerse rápida, pues qué significa que vaya a tardar un poco más? ¿1, 2 años? Mira, a ver, yo creo que son dos cosas ahí, ¿no? Primero retrocedamos un par de meses, ¿no? Y donde incluso los analistas esperábamos una recuperación, no estoy hablando de julio, de repente es un poquito más, pero a inicios de julio esperábamos una ligera recuperación en este tercer trimestre, ¿no? Y esos son todos los analistas nacionales e internacionales sobre el país, o sea, en general, y todos nos equivocamos, si quieres, y la economía que esperábamos, esta recuperación del tercer trimestre, más bien está cayendo en el tercer trimestre, ¿no? Entonces, creo que en esa línea uno puede ser un poco más pesimista y concluir, pues, que esta recuperación inmediata no va a ocurrir. Y entonces, definitivamente, este año vamos a caer y hay varias contingencias para el crecimiento que esperamos en el próximo año, que es de alrededor de 2%. Está el fenómeno del Niño, está que se reactive medidas como este plan que ha presentado el ministro, está que se acelere la ejecución de inversión privada, que aparezca minería, ¿no es cierto?, proyectos de exploración. Entonces está sujeto a varias contingencias, pero incluso así crezcamos 2%, ¿no? Estamos muy, muy lejos, Cristian, de crecer pues a las tasas mínimas que requerimos de 4 o 5%. Eso es algo que no es exclusivamente responsabilidad de este gobierno. Venimos creciendo cada vez menos en los últimos 10 años, eso es algo que viene de atrás. Y que yo lo explico, pienso, se debe a que hemos hecho muy poco con respecto a impulsar competitividad y productividad en el país en estos años, ¿no? Entonces, claro, si yo veo eso y digo, este año vamos a caer, el próximo año a duras penas creceríamos 2%, ¿no? Sin duda, esta recuperación inmediata no se da, ¿no? Porque crecer a 2% no va a permitir reducir tasa de pobreza en una manera significativa y ya hoy, este año, esperamos que aumente la pobreza. Ok, ¿y cómo se lograría finalmente, Carlos, digamos, dar ese salto a volver a crecer 4 o 5%, ¿no? Incluso más, tasa de crecimiento que tuvimos por ahí, ¿no? Al final del gobierno de García, claro, con el tema del precio de los minerales muy altos, pero yo imagino que para volver a esas tasas de 4 o 5% o más, pues ya no se van a volver a dar si es que efectivamente no hacemos reformas importantes como para ganar esa competitividad que tú planteas. Entonces, claro, nosotros si no tuviésemos estas contingencias, si no hubiésemos tenido, ¿no?, este gobierno de Castillo, este tema político a inicios de año, pues igual estaríamos creciendo a una tasa bastante baja. Es decir, ¿qué se tiene que hacer necesariamente? Reformas para
empezar nuevamente a crecer como lo hicimos antaño, no necesariamente por unas reformas institucionales, sino por las ventajas que nos daba el mercado internacional. Creo que a mí me gusta decir, la economía se ha cansado de que hablemos, ¿no? El Perú es un país sobresimplificado, sobrediagnosticado, perdón. Okay. Tenemos una serie de estudios y hay relativo consenso, al menos en la academia, en ministerios técnicos como el Ministerio de Economía, sobre lo que se tiene que hacer con los regímenes tributarios, con lo que se tiene que hacer en lo laboral, en la protección social. El problema está en que y de esos temas venimos conversando hace 20 años. Sí. El asunto está en lo difícil que es generar los consensos, ¿no? Necesarios para poder proponer algo en lo laboral, por ejemplo, ¿no? O sea, el ministro, en la única medida en el paquete que ha presentado esta semana vinculado a aspectos laborales es lo que ha anunciado, que va a mandar un proyecto de ley al Congreso para que la tasa de salud se mantenga o se reduzca a 6% en el sector agroindustrial. Eso es lo único laboral, ¿no? No hay más. Pero digamos, en lo laboral hay una lista de por lo menos 10 medidas que la academia y los expertos vienen hablando hace 10 años y no ha habido el consenso necesario como para poder implementarlos. No estamos hablando de que nuestro marco normativo laboral y tributario sea mucho más competitivo, que impulse a las empresas a crecer y que permita absorber al 76% de la mano de obra informal, y todavía, lamentablemente, como te digo, no hay ese consenso. Más bien hemos regulado en sentido contrario, ¿no? Vamos en sentido contrario desde el Congreso, especialmente en los últimos años. Pero entonces, digamos, ok, si buscamos una reforma que tenga que hacerse de fondo desde el Congreso de la República, incluso si son reformas constitucionales o cambio de legislación, pues conociendo este Congreso y este vínculo que tiene con el Ejecutivo de no tocar nada para llegar al 2026, pues yo la veo bien difícil que vaya a lograr algo. Entonces, sacamos finalmente al Congreso de la República de la película y nos centramos únicamente en lo que el Ejecutivo podría hacer si es que efectivamente tiene la intención de hacer algo de lo que anuncia con tanto papelito. Déjame centrarme, por ejemplo, en el punto 5. Dice, shock de destrave a la minería con 13 medidas de gestión y normativas para impulsar el sector. ¿Qué puede significar esto cuando hemos tenido a un presidente del Consejo de Ministros que inmediatamente le enmendó la plana al ministro de Energía y Minas cuando se atrevió a hablar de la posibilidad de analizar la reactivación de Tía María? Es cierto, han hablado de 7 proyectos. Entiendo que, por ejemplo, está la ampliación de Antamina, ¿ok? Que ya tiene su, digamos, estudio de impacto ambiental, el semidetallado, creo que es, etcétera. Entonces, digamos, ¿qué podría hacer el Ejecutivo para que ese proyecto de ampliación pues se dinamice y empiece más rápido, obviamente, a comprarse maquinaria, a hacer los trabajos de construcción, etcétera? ¿Qué podría hacer el Ejecutivo? Dame un caso concreto para... Mira, Dale. Sí, el Ejecutivo le está metiendo bastantes balas al fortalecimiento del SENACE. O sea, tú puedes creer que tenemos una institución, el SENACE, que está llamado a, digamos, coordinar o articular al sinnúmero de entidades vinculadas a que un proyecto minero vea la luz. Y es una entidad tan chiquita, de unos 40 millones de soles de presupuesto y con competencias que no se le han terminado de transferir en los 10 años de existencia de esta entidad. O sea, y que esa entidad sea responsable de hacer que los proyectos de una cartera de más de 50.000 millones de dólares que tiene el MINEM vean la luz. O sea, a mí me parece como bastante inverosímil, ¿no? Entonces, está metiéndole balas al fortalecimiento del SENACE, está metiéndole con fuerza a buscar alinear los incentivos que tienen los distintos funcionarios que tienen que ver con darle... la vía, digamos, darle un canal verde a los proyectos, ¿no es cierto? Y que no se tomen 3 años para hacerlo, sino que al menos pues lo hagan en el plazo de ley, ¿no? Eso te diría que es principalmente lo que se está trabajando en los proyectos mineros. Hoy en día creo que es necesario los proyectos de inversión complementarios en las zonas donde se van a desarrollar estos proyectos, ¿no? Para poder, digamos, generar las condiciones sociales para que los proyectos sean viables también. Eso es algo sumamente importante. Y tú has mencionado algo interesante también, que es lo de Tía María. Creo que en las señales que tiene que dar el gobierno no puede ocurrir esta contradicción con respecto a la inversión privada, como ocurrió en Perumín con Tía María, pero también, Cristian, como ocurrió con Petroperú. No puedo ir diciendo
que quiero impulsar la inversión privada, pero luego le adjudico dos lotes, ¿no es cierto?, que tendría que haberse adjudicado por competencia al privado, mejorando contratos, en fin, como tú quieras, pero habérselo adjudicado al privado que esté en mejores condiciones, como sabemos todos, las condiciones en las que se encuentra Petroperú, pero no es cierto, se lo adjudico directamente temporalmente, han dicho, ¿no?, pero se lo adjudico a Petroperú, o sea, esa no es una señal, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante. Correcto. Y digamos, ¿no? Me has hablado del SENACE y claro, suena coherente porque entiendo que son varias entidades que dan su opinión y finalmente no se ponen de acuerdo, ninguna quiere asumir la responsabilidad, pero a ver, claro, se habla de la necesidad de destrabar proyectos mineros, pero esa necesidad no necesariamente va de la mano con, digamos, las dudas, sospechas, desconfianza que hay en muchas partes de la ciudadanía cerca a los proyectos mineros respecto de la contaminación. Claramente, a mí me queda claro que hay grupos económicos, sociales, que se quieren beneficiar de trabar proyectos mineros, pero a mí también me queda claro que han habido muchas empresas mineras que cuando han podido finalmente no han cumplido ni siquiera los estándares que aplican en otros países donde también operan. Entonces, ¿cuál es el punto medio? Nos hemos modernizado de manera tal que podemos tener la seguridad de que el Estado va a hacer cumplir finalmente las normativas medioambientales. Yo creo que, digamos, creo que hemos, varias ideas ahí, ¿no? O sea, todas las actividades económicas contaminan, ¿no? O sea, tenemos que partir de ese punto. No, contamina claro. Desde el agro, contamina, todas las actividades industriales, todas las actividades productivas contaminan. Ahora, Carlos, perdón, déjame interrumpirte. Solamente porque a veces no se puede malentender. Déjame darte un ejemplo concreto. O sea, dime por favor si es que no fue una pésima idea no haber construido el mineroducto en la zona del corredor minero del sur. A esas cosas me refiero. Es decir, a que venga una empresa minera china, a que se quiera ahorrar unos cuantos de millones de dólares y nos haya metido en un embrollo que no solamente frena las Bambas, sino frena 3 o 4 proyectos más que hay en esa zona y seguramente 5 o 6 que también podrían salir en el futuro si no tuviésemos esa contingencia. En todo el corredor sur, ¿no? Cada vez que, digamos, hay conflictividad social ahí, se afecta el corredor sur. Entiendo lo que me comentas. Creo que es importante, por eso lo que te mencionaba, de qué énfasis le está poniendo el Ejecutivo, no solo a destrabar proyectos en el sentido de fortalecer las instituciones como el SENACE, sino qué estás haciendo para el desarrollo social, el desarrollo económico de las zonas donde va a haber actividad minera. Lo que tú has mencionado me parece que es clave, ¿no? O sea, esto es algo que debiera resolverse de esa forma, ¿no? O sea, debiéramos trabajar en el desarrollo del mineroducto, pero antes que eso, Cristian, es ¿qué hacemos por estas zonas, ¿no? O sea, Abancay, Huancavelica, o sea, todavía son zonas donde ha aumentado, son distritos y es en general la Apurímac una región que se ha desarrollado de manera significativa gracias a la minería, pero todavía hay muchas brechas importantes y el Ejecutivo no está haciendo nada. Ahí está, en realidad no es solo trabajo del Ejecutivo, aquí es un trabajo de las autoridades nacionales y a veces pensamos también toda la responsabilidad del gobierno nacional, pero es muy poco lo que están haciendo las autoridades locales y provinciales y regionales en el desarrollo de regiones como Apurímac. Y Apurímac tiene una oportunidad gigantesca, tiene la oportunidad de convertirse en lo que es Moquegua o Arequipa en mucho menor, que tienen relaciones con la minería de 70 años, en hacerlo, pero en muchos menos años, ¿no? Es una oportunidad increíble la que tienen, pero ahí hay mucho de trabajo del Estado que tiene que aportar. Correcto. A ver, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene entonces? Finalmente ya tenemos este listado, tendríamos que empezar a ver si es que empiezan o no a salir, digamos, algunos proyectos. En ese transcurso, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, me parece, Carlos, que tú acabas de dar en un tema clave, ¿no? La responsabilidad no es solamente del gobierno central, sino también de los gobiernos subnacionales, ya sea provincial, regional, etcétera. ¿Te parece que la descentralización, digamos, que se dio en el 2001, creo, 2002, por ahí en el gobierno de Toledo, 2002. ¿Ha fracasado? ¿Te parece que se necesita una reforma respecto de esa manera, cómo nos interrelacionamos con el resto del país desde acá de Lima? Sin duda, sin duda. Es un proyecto totalmente fracasado. La descentralización, si quieres, es la reforma más grande que podría hacer el país. O sea, ya te lo pongo perdón, algo me querés decir. Dime. No. Mi siguiente pregunta sería, ¿de quién esperarías que venga
digamos, ¿no? la voluntad para finalmente hacer esa reforma. Es que ese es un poquito de lo que trato, ¿no? de comunicar. O sea, estamos desamparados, viejo, porque no hay ningún partido político, ni los que se venden, ¿no? Como libre mercado, etcétera, que en verdad quieran coger al toro por las astas y comprarse una reforma de ese calibre. Cristian, yo les invito a que revisen cómo se manejaba el Congreso. Por ejemplo, el caso de la descentralización es un buen ejemplo. Hace 20 años el Congreso formó un equipo, este equipo tuvo N reuniones, estamos hablando de por lo menos 50 reuniones con todos los, si quieren, los que tuvieran algo que opinar acerca del proceso, a fin de sacar una norma. O sea, se dieron el trabajo de hacer. Hoy ¿qué tipo de comisiones de ese tipo tenemos en el Congreso trabajando para, digamos, trabajar una norma consensuada, que se discuta a nivel regional, que convoquen expertos, ¿no? O sea, ¿qué temas estamos trabajando? Y si recuerdas, ese tema de descentralización es una, pero hay varias comisiones que se han formado en los últimos, no sé, hasta hace unos 10 años por lo menos en el Congreso, que veían qué hacemos con la descentralización, qué hacemos con la minería, qué vamos a hacer con la Constitución, ¿no? Y entonces, como que tú sentías que estaban tratando de hacer, si quieres, un trabajo un poco más analizado, ¿no? Lo de la descentralización como te digo, la reforma más grande que se puede hacer. Es imposible tener 2.000 equipos con las suficientes capacidades técnicas para ejecutar inversiones, para superar las barreras que son manejar todo el aparato administrativo, todo el sistema administrativo que exige convertirte en una autoridad, ¿no? Entonces, eso va a ser imposible, ¿no? Así metamos a servir a todos, o sea, es imposible formar 2.000 equipos, ¿no? Contando municipios, provincias, claro, en fin, no, yo coincido contigo. Suficientemente competentes. Así como está hecha la descentralización, es imposible ser eficiente. Lo trágico es que me parece más imposible que los políticos actuales se vayan a poner de acuerdo para reformar esa situación que hoy por hoy nos hace inviables. Es la verdad, ¿no? Es la verdad. O sea, yo te digo, es la reforma más grande. Luego tienes lo que se podría hacer para hacer un mercado laboral principalmente más competitivo, ¿no? Lo tributario también es importante ahí, pero ya el MEF ha dicho que este mes va a presentar una propuesta para simplificar los regímenes tributarios que hoy incentivan el eranismo empresarial, ¿no? Esas son de las reformas más grandes, si quieres, que se podrían hacer. Lo demás ya viene por el capital humano, ¿no? Y las reformas en salud, en protección social, que tiene que ver con pensiones, con la seguridad Correcto. social en salud. Esas son las reformas que necesitamos para, si quieres, retornar a esos crecimientos de 4 o 5%, porque si no vamos a alcanzar el nivel promedio, vamos a alcanzar el nivel de per cápita que tiene Chile hoy, lo vamos a alcanzar pues en 50 años si seguimos creciendo estas tasas, ¿no? O sea, estamos bastante tarde, ¿no? Solamente una última, Carlos. Me parece que no, tú eres más muchacho que yo. Más muchacho, yo todavía soy muchacho también, pero por ahí estamos, en el por ahí 2011, cuando estábamos en el apogeo del crecimiento económico, tasa de 7-8%, pues la gente hablaba, oye, no nos podemos olvidar de la política, hay que hacer reformas institucionales y desde el empresariado, o sea, yo siempre hablo de, no sé quién fue el que vino en el CADE que se realizó, Michael Porter, y lo mandaron a patear lata, porque dame el favor, nosotros ya estamos camino a la OCDE, ¿quién traes que ir? O gringo desubicado, reformas institucionales, no necesitamos, la economía aquí va por su lado, no necesita de nada más. Claro. Es como que no, uno mira atrás y dice, caracho, no hay líderes políticos, pero también qué falta de visión de mis líderes empresariales que no se dieron cuenta que esto de creer que la economía y la política iban por separado era de una torpeza sin nombre. Creo que o sea, a ver, dos cosas ahí, ¿no? Has mencionado OSD y yo creo que parte importante de las últimas reformas que se hicieron, te estoy hablando de finales de la primera década de este siglo y los primeros años del anterior, estuvieron vinculados al proceso a partir del cual el Perú, al incorporarse, al firmar tratados de libre comercio, tuvo que hacer grandes reformas, ¿no? Entonces, ahí hay algo importante. Tratados de libre comercio, apertura comercial, nos llevan a hacer reformas. Hoy se debería tener esa misma oportunidad con la OSD, porque la incorporación OSD debiera llevarnos a alinearnos como país a vamos a ejecutar alguna de estas grandes reformas, ¿no? Entonces, eso es una primera idea. Y la segunda, yo creo que ha cambiado bastante el razonamiento, si quieres, que se tenía a nivel empresarial, que has mencionado. O sea, tengo conversaciones con gente, con empresarios que están muy preocupados por
qué más se puede hacer para que este país cierre sus brechas sociales. Están bastante involucrados en cómo sus empresas trabajan a nivel de sus zonas de influencia y cómo se exige cada vez más a las autoridades, cómo trabajan de la mano de autoridades. Yo creo que ya esa parte ¿no? De repente hemos tenido que sufrir algunas cosas para ir ahí, pero estamos encaminados. Vaya que hemos sufrido. Too little, too late, dicen los gringos, porque lo ideal hubiese sido hacerlo en el momento en que ¿no? las arcas estaban llenas y había finalmente una cierta credibilidad en el sistema, pero bueno, nunca es tarde. Carlos Gallardo, te agradezco, maestro. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Gracias. Carlos Gallardo, gerente general del IPE, Instituto Peruano de Economía. Vamos a una breve pausa y regresamos.